Gracias por continuar con nosotros en Despierta RD. Y así como le anunciamos ahorita, pues estamos en la entrevista con José Manuel Hernández Peguero, quien es delegado técnico ante la Junta Central Electoral y miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo. Bienvenido, magistrado. Muchas gracias, un honor y un Bienvenido, placer doctor. Bienvenido. volver a Sí. este espacio. Caramba, qué bueno. Y tenerle después de las elecciones no había participado en ningún programa. Es decir, Así es. aquí. Qué bueno. Así es. Vamos a Estreno evaluar por todos acá. esos procesos, Claro. tanto el de República Dominicana como el más reciente, que es el de Venezuela. Y precisamente que el líder del Partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, ha estado en el ojo del huracán tras participar como observador. Y señalábamos que es bueno explicar cuáles son las funciones precisas de un observador electoral. Sería bueno que la gente conozca. Bueno, yo creo que hay cierta confusión en el papel que debe jugar un observador electoral. En este caso, el presidente Leonel Fernández fue invitado por el Consejo Nacional Electoral, como en otras ocasiones ha ocurrido, y lo hace en calidad de observador. Lo acredita, ¿verdad?, oficialmente ante el gobierno como un invitado del órgano rector de las elecciones. Y a partir de ahí, entonces, de acuerdo a los procedimientos y pautas que establecen internacionalmente la observación electoral, juega un papel de veedor, es decir, de constatar qué ha ocurrido en las elecciones, elevar su informe, someter algún tipo de sugerencia, siempre procurando ser lo más objetivo posible. No puede tomar partido, a pesar de que puede tener ciertas preferencias, pero evidentemente tiene que tener objetividad, porque si no se pierde. A nosotros, a mí me tocó en más de 12 ocasiones visitar los países de América. Es decir, nos referimos a Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Colombia, Venezuela en 2 ocasiones, México, Puerto Rico, y fuimos observadores electorales en nuestra condición de juez del Tribunal Superior Electoral y nos invitaban oficialmente. Cuando llegábamos o nos acreditaban, nos adheríamos a una de las delegaciones para trabajar conjuntamente con la OEA o con UNIORE, que es un organismo que reúne a los organismos electorales latinoamericanos, o a otros más que existen. Y entonces nosotros visitábamos los centros, nos entrevistábamos con los candidatos, tal y como ha ocurrido en esta ocasión con el expresidente Leonel Fernández. Lo de Leonel entonces se ha malinterpretado. Yo ¿Eso creo usted que quiere sí. haber dicho? Yo creo que sí. Y esto, evidentemente... ¿En qué sentido? Yo creo que de lo que se trata es de una campaña algo avanzada, Sí. anticipada. ¿Cuál ha sido la mala interpretación? Explíquela. Bueno, el pueblo esperaba que el presidente Leonel Fernández tomase partido, es decir, dijese, no, allí ocurrió esto y esto. No, vamos por parte, Pero ¿verdad? usted acaba de decir que el observador pone su punto de vista y dice lo que ocurrió. Cierto. Pero él debió de decirlo. Así mismo ha hecho el presidente. En primer lugar, constató que el pueblo acudió, entusiasta a votar. Correcto. Segundo, con respecto al proceso mecanizado, automatizado, advirtió que a diferencia de República Dominicana en el 2019 y en el 2020, que era una petición que nosotros hacíamos en la Junta, además de tú votar por una computadora, ¿verdad?, que te digita tu voto, la constancia de esa votación era comprobable, porque había un comprobante físico, papel, Sí, que luego un voucher. entonces, sí, en la urna se... Ya que No, echarlo. sí, pero también al final, en el escrutinio, tú contabas la cantidad de votos en papel emitido con la cantidad que te daba el sistema. Mire, doctor, al Eso principio... nosotros Sí. no pudimos conseguirlo en la primaria Muy bien. del 2019, Mire, ni tampoco en las elecciones del 2020, por eso sucedió lo que sucedió. Ok. Lo que ocurre con lo del expresidente Fernández y el informe que él dio a conocer junto con Samper, está correcto porque él está pidiendo una verificación de las actas Sí. del proceso No, ocurrido en Venezuela. verificación, no. Primero
Que se que presente. le suministren Sí. a los demás candidatos. Y que se confronten las actas. Lógico, Exacto. Entonces, está correcto ahí. sí. ¿Cuál es el elemento que el pueblo dominicano ha criticado de Leonel? No es eso, ni que sea observador. Es que tú vayas, a darle credibilidad a un dictador que se iba a quedar. Pero que no Que le la ha gente dado- sabía que iba a ser un lío. Que la gente sabía que eso iba a pero ocurrir. escúchame, vamos Eso es por lo que la gente ha criticado No, de es que el Leonel Fernández no ha ido allí a validar unas No, elecciones. no es que él fuera a validar. No. Es que su presencia automáticamente validaba eso. No podemos, por el contrario. ¿Entiende? Por el contrario. Mira, hay algo que es importante observar. La misma opinión de Samper y el presidente Leonel Fernández son la de la ONU, El de Estados Unidos, son la de Estados Unidos, Brasil. Es y el decir, mismo presidente dominicano. hay un consenso. Sí. Entonces, quiere decir eso, que todos están identificados con una realidad de que algo no anda bien. Doctor, Ahora había que bien, observar esas elecciones obligadas. lógico, Por Leonel, lógico. obligatoriamente tenía que ir. Y nosotros importantizamos que personas como Sí. el expresidente Leonel Fernández y el expresidente colombiano Samper Sí. estén presentes allí. Sí. Eso hace posible que de manera válida, objetiva, se pueda decir al mundo lo que allí sucedió. ¿Por qué el presidente Fernández no fue, perdón, por qué el presidente Fernández no fue a observar las elecciones de Nicaragua? Bueno, no siempre lo invitan. Porque un dictador Pero también. espérate, también, no siempre lo invitan. Yo coincidí Él no con... pudo decir que no, que estaba enfermo, que no. Porque, ¿para qué se mete en ese lío? Pero ¿y por qué? Yo prefiero mejor un político objetivo, Sí. serio, decidido y valiente, que va allí y le dice las cosas no andan bien. Magistrado. Es ahí donde debemos valorar la observación electoral internacional. Pero que Ahora, no magistrado, podemos, no podemos decir, vamos a permitir la entrada de partidarios, es decir, de gente que están de acuerdo con la oposición. No, Es porque que eso no entonces... resiste observación, ese proceso de Venezuela. Es Magistrado, un robo ya lo que hubo Leonel ahí, Fernández doctor. tiene una trayectoria como observador electoral bastante amplia. Sí. Se ha enfrentado a situaciones parecidas a estas, donde en esos países donde él ha ido ha encontrado conflictos. El mismo Venezuela, en diferentes ocasiones, porque este es el tercer mandato de Maduro. ¿Por qué razón en esta ocasión ha sido diferente? ¿Qué cree usted que ha ocurrido dentro de la participación del presidente Fernández? Porque sabemos que ya esos conflictos se ha dado. Él ha estado en países donde ya se ha enfrentado a situaciones adversas, entonces algo está pasando con la participación de él, que el país lo ha cogido, digamos que de mala manera. Bueno, ¿Qué mira, opina usted? yo he coincidido con el presidente Leonel Fernández en las elecciones de Panamá, cuando perdió aquel presidente que era medio revoltoso, Martinelli. ese. Y que fueron, unas elecciones muy difíciles. Pero también participé como observador electoral internacional conjuntamente con el presidente Leonel Fernández en las primeras elecciones en donde el presidente venezolano Maduro se repostuló. Lo que pasa es que en aquellas ocasiones la correlación de fuerza no era la misma que ahora. Ahora tenemos, hace 25 años, un partido, un movimiento político, ¿verdad?, ya desgastado, muy confrontado. Entonces, la situación política no es la misma de ese país. Es por eso que suceden estas cosas, estos cuestionamientos, porque la opinión pública generalizada cree que el candidato oficialista reelecto no tiene tantos votos como lo que dice el órgano electoral en su conteo, en su escrutinio. Eso es lo que, de eso se pasa. Pero uno de los cuestionamientos que se le hace al expresidente Leonel Fernández es el hecho de no haber sido un poco más férreo a la hora de establecer lo que pudo observar en Venezuela, que quizás a través de la pantalla, quienes estamos del otro lado del mundo, hemos visto situaciones y denuncias
¿qué hace la gente? Y se esperaba que se estableciera de manera oficial, bueno, es que se le impidió votar a mucha gente o que los centros de votación no abrían las puertas, como se hizo precisamente en República Dominicana, que vino una delegación de observadores y luego hablaban de compras de cédulas, de proselitismo cerca de los centros de votación. Y eso quedó claro ante los ojos del mundo. Era lo que se esperaba que ocurriera en Venezuela, que se dijera públicamente. Yo creo que la observación internacional en este caso ha sido bastante clara y contundente. Primero, de llamar a la paz, a la cordura. Segundo, de observarle al país. Cuando me refiero al país, me refiero a los venezolanos, que son ellos los que deben resolver su problema. Es decir, nunca el observador internacional se va a inmiscuir en una forma tal que pudiese interpretarse que fue allí a imponer una solución. Yo creo que todo ha quedado claro. La coincidencia de las sugerencias de todos los observadores electorales que tienen renombre internacional es la misma. Y ahora lo que espera es pedirle al país, a Venezuela, a los venezolanos, que puedan solucionar sin la violencia que se está asomando, que ya van 11 muertos, dicen los medios, y eso es lo que debemos evitar. Tomar partido a favor de una parte, yo creo que no le hace bien a un observador internacional, no es lo correcto. Y mire, se lo digo yo que en muchas ocasiones tuve la experiencia de situaciones anómalas y teníamos que ser lo suficientemente prudentes para recomendar para las próximas elecciones que se corrigiesen algunos errores. Magistrado, nosotros viendo esta situación que está ocurriendo en Venezuela y que han pasado en diferentes elecciones en el mundo, siempre es bueno hacer algún tipo de, digamos que, comparación o uno mirarse en ese espejo y decir, bueno, mira, a tal país le sucedió tal cosa, ¿qué pasaría si fuera a nosotros aquí en República Dominicana? En esta ocasión, viendo el manejo del Consejo Nacional Electoral venezolano y el de otros países que recientemente también han tenido sus elecciones, ¿cómo cataloga usted el desarrollo electoral de nuestra República Dominicana? Mire, nosotros estamos abocados a una reforma electoral. Aquí se habla de reforma constitucional, reforma impositiva. Si algo adolece el país es de disposiciones legislativas electorales que permitan garantizar los derechos y los principios de los procesos electorales. Y podría parecer muy anticipado pensarlo, yo creo que no. Nosotros estamos abocados a que por lo menos podamos tener un sistema blindado en lo que respecta a las acciones que pueda tomar el órgano electoral al momento de comprobar irregularidades como las que se sucedieron en las elecciones pasadas, porque Gilbert fue testigo de todas las cosas que fueron, que aquí ocurrieron. Y cuando tú sales a buscar dónde están los autores, dónde están las acciones que se tomaron para remediarla, no la encontramos. Doctor, el presidente Fernández fue invitado por el Consejo Nacional Electoral. Sí, por el gobierno venezolano. No, el gobierno no. No. Establezcamos, tanto así que la seguridad que andaba con Leonel era del gobierno. No, pero eso es otra cosa. Si usted va, cuando yo iba, a mí me asignaban vamos a sacar que no fue el gobierno, el Consejo personal del gobierno para... Vamos a sacar que no fue el gobierno, que fue el Consejo Electoral. Perfecto. Lo invitan al presidente Fernández. Maduro se coge con que 7 países se pusieron en contra de la decisión. Y en ese país, en esos 7, mete a República Dominicana, rompe relaciones diplomáticas, pese a que una persona de la altura de Leonel Fernández fue a observar el proceso. O sea, ¿por qué tú haces eso? Si tú tienes una figura como Leonel ahí, que él sabe que estaba allá, se reunió con él, se reunió con la oposición y todo eso. ¿Por qué tú metes a República Dominicana en romper relaciones con 6 países que tú entiendes que están contra ti? Porque él entiende que están contra él. Está rompiendo relaciones con nosotros. Bueno, pero ¿Cómo usted juzga eso? Lo primero, Gilbert, el presidente Leonel Fernández no fue en representación de nuestro país. Es que yo no estoy diciendo eso. Ni del gobierno dominicano. Yo no estoy diciendo eso.
No, yo no estoy diciendo eso. Que ¿por qué toma una Por decisión? respeto a nosotros, respeto al presidente Fernández, cómo mete a República Dominicana en esos 7 países, rompe relaciones y manda a sacar su delegación diplomática desde aquí, Bueno. que le hicimos nosotros a Maduro. Hicimos un favor de observar el proceso. Así lo hizo con Colombia también. Exacto. Y con muchos otros países que yo creo que pudiesen jugar un papel estelar, preponderante en la solución de ese conflicto, Claro. como ayuda, ¿verdad? Siempre insistiendo en que los países mismos son los que deben resolver su problema, a menos que no ocurra ya algo irremediable. De todas maneras, hay que esperar cuál va a ser el desenlace, porque ¿Cómo te juzga este rompimiento de la relación? situación es compleja. ¿Cómo te... Se pide unas nuevas elecciones, algo un poco difícil, pero la intranquilidad que reina en aquel país da lugar a que... ¿Cómo te juzga este rompimiento de relaciones que hizo Venezuela? Bueno, lo que pasa es que República Dominicana desde hace ya un tiempo, desde el gobierno pasado, el presidente Danilo Medina El 18. había adoptado una decisión. Es decir, las relaciones no son cordiales desde aquel entonces. Danilo retira ese embajador porque no estuvo de acuerdo con el proceso, no apoyó a Maduro porque se robó las elecciones también. ¿Cierto? Entonces, lo que tenemos que entender es que aquí hay un reflejo de lo que está pasando en el mundo. En el mundo. Es decir, aislar a Venezuela y a Nicaragua como que son estandartes independientes de la política confrontacional entre las potencias, yo creo que es un error estratégico. Aislarla. Lógico, aislarla en el sentido de que son polos aparte y que no representan esa confrontación que tenemos entre Rusia, China y Estados Unidos. Yo creo que es un error. Pero mientras el mundo se enfoca en Venezuela y la República Dominicana mira para Venezuela, ocurren muchas cosas en el territorio dominicano que han estado pasando por debajo de la mesa y nadie se percata de ellas. Y una de esas situaciones es el tema de la delincuencia y de la inseguridad ciudadana. Uno de los titulares que leíamos hoy en uno de los periódicos es que el ministro de Interior, Chu Vázquez, dice que dejará un legado de tan buen trabajo que ha realizado en esta materia. Pero ¿cómo lo evalúa usted? ¿Cómo estamos en este sentido en el país? Bueno, mire, hay algo importante. El actual gobierno insistió desde la oposición en reformar la Policía Nacional. Eso evidentemente tomará su tiempo. No ha ido con la premura, la celeridad que el país demandaba, y eso se debe a diversas causas. Yo creo que establecer una política criminal que dé resultados efectivos, hay que comenzar por tener una dotación, tener un cuerpo legislativo que le permita a las autoridades policiales del Ministerio Público y Justicia poder perseguir. No entiendo cómo es posible que un gobierno que tenga mayoría congresual todavía no logre, no tan solo dotarnos de un nuevo código penal, de muchísimas leyes que nos hacen falta para poder enfrentar la violencia. La conflictividad cada vez es mayor en todos los países del mundo, y para eso se necesita no tan solo reformar la policía, de la cual yo ni en mi gobierno ni en el gobierno actual estuve de acuerdo en el sentido de que se dejase la misma estructura policial, en el sentido de que la actual policía es la que investiga y la que actúa en la prevención, ¿verdad? En la persecución. Claro. Yo no creo eso. Yo creo que esas policías deben ser distintas. He insistido sobre eso. Hay excelentes experiencias, porque cuando se conjugan en un solo cuerpo, ambas policías, ocurre lo que está ocurriendo, que no hay control en la conducta de uno ni de otro. Yo hubiese preferido dar un gran salto en una policía técnica especializada que le garantizase al Ministerio Público, que es el que acusa, ¿verdad?, los infractores, el que lo persigue, tener técnicos, tener profesionales que le pudiesen asistir.
no como está ocurriendo y sigue todavía ocurriendo, que en el DICRIN, de acuerdo al comandante que esté, es que designan a las personas que forman parte de esa institución. Y donde un ministerio público, que por cierto, muy lento, en lo que respecta a ese tema, no participa. Bueno, pues bueno, magistrado, el tiempo se nos ha acabado, muchos temas interesantes para compartir con usted, pero será para una próxima ocasión. Gracias por habernos acompañado y a ustedes, gracias por su fiel sintonía. Les esperamos mañana nuevamente de 6 a 8 de la mañana aquí en Despierta RD, pero continúe con la programación de Telecentro. Hasta mañana.